A continuación, contenido histórico y periodístico que cumple con los parámetros ETSA de esta plataforma. Con la autoayuda retumbando en su cabeza, Benjamín se atrevió a brindar en 1978 su primer discurso televisivo en un canal local de Boston. Al igual que sus antepasados, se presentó con un seudónimo, Ben Nitai, en honor a un sabio rabino ancestral. En la entrevista de 10 minutos, sus movimientos fueron un poco bruscos y no logró sostener la mirada en la cámara, pero sus palabras fueron firmes y persuasivas. Comenzó diciendo que Estados Unidos debería oponerse a la creación de un Estado palestino por varias razones y que el verdadero núcleo del conflicto era la falta de democracia en los países árabes y la determinación palestina contra Israel. Fue una aparición breve y puntual, pero su vanidad y su egocentrismo se elevaron por los cielos. Le gustaba ser el centro de atención en las reuniones con judíos estadounidenses adinerados que a través de Colette Avital lo invitaban. Y no solo se divertía con ellos. Mientras su esposa Mickey estaba embarazada de su primera hija, Bibi comenzó una aventura con Flower Cates, una estudiante británica que había conocido en la Universidad de Harvard, donde ella realizaba su maestría en administración de empresas. La atractiva y exitosa Flower representaba un mundo diferente al de Mickey, un mundo con el que Netanyahu quería identificarse aún más. Mickey se enteró poco antes del nacimiento y a los gritos le solicitó a Bibi el divorcio. Solo le permitió ver unos minutos a su hija Noah en el hospital de Boston. 3 meses después, Mickey regresó a Jerusalén con la retoña y se convertiría en directora general del Ministerio de Protección Ambiental y jefe de la Junta de Seguridad Nuclear de Israel. Bibi fue detrás de su niña, porque a finales de 1978 decidió regresar a su país para crear y dirigir el Instituto Antiterrorista Jonathan, cuyo nombre le hacía honor a su hermano. Esta ONG fue una de sus mejores maquinarias de lobby. Su función propagandística estaba diseñada para influir en los políticos y cabilderos estadounidenses, celebrando una serie de conferencias conjuntas en Jerusalén, Washington y Nueva York, centradas en el debate sobre el terrorismo internacional con un mensaje bien claro: los miembros de la OLP son asesinos malvados y los israelíes son pobres palomitas. A nadie sorprende que, aunque se mostraba como una ONG privada, servía como una extensión del gobierno israelí, y a tal punto que la primera conferencia en julio de 1979 fue inaugurada ni más ni menos que por el primer ministro israelí Menachem Begin, que habló en contra del terrorismo porque lo conocía muy bien. Él había sido uno de los miembros del grupo terrorista Irgun que participó en el bombardeo al Hotel Rey David y en la masacre de Deir Yassin, recién nacidos. Como recompensa por estas desgracias, recibió en 1977 el Premio Nobel de la Paz junto con el presidente egipcio Anwar el-Sadat, sucesor de Nasser. En la sesión del Instituto Jonathan, ante una sala repleta de altos funcionarios y periodistas de renombre, Begin llamó a Benjamin Netanyahu el padre del héroe de nuestra nación y de la humanidad toda. Pero el orador estrella fue ni más ni menos que el exdirector de la CIA, George Herbert Walker Bush Sr. Sí, el futuro presidente del nuevo orden mundial. A New World Order. Expuso un concepto que el instituto tomaría como doctrina, la llamada de represalia preventiva, la política de matar civiles inocentes antes de que actúen los supuestos terroristas. Es decir, el derecho a asesinar a un sospechoso, o incluso a alguien que no tiene nada que verlo, pero puede ser denominado sospechoso, antes de que haga nada. Todos aplaudieron y aunque la mayoría del público era más bien derechista, también había algunos demócratas, como el senador norteamericano Henry Jackson, que había creado la Ley de Política Ambiental Nacional. Netanyahu supo que aprender propaganda era un arma fundamental para su proyecto político y en 1980 decidió aceptar un puesto como director de marketing de la compañía RIM Industries en Jerusalén. Para más alegría, su novia Flower aceptó mudarse a Israel y trabajar en una empresa de tecnología, pero el entusiasmo no le duraría mucho. A principios de los 80, para cualquier occidental del primer mundo, la calidad de vida israelí era sumamente limitada. Los habitantes vivían en apartamentos estrechos y calurosos sin aire acondicionado. La economía era bastante socialista. Era un país prorruso que fue aliado de la Unión Soviética durante sus primeras 2 décadas de existencia, que tenía una inflación desbordante. Los televisores tenían solamente un par de canales en blanco y negro y había una lista de espera de años para conseguir líneas telefónicas de las empresas estatales. Escaseaban todo tipo de
alimentos porque se producían en kibutz, ruinosas granjas colectivas comunistas. En los fétidos mercados de abarrotes el queso se pudría rápido, y en Jerusalén y en Tel Aviv solo un puñado de restaurantes eran mínimamente decentes. Para colmo, Netanyahu le propuso casamiento y le exigió a Flower que se convierta al judaísmo, no porque él fuese religioso, sino porque era inaceptable para la imagen pública que un político israelí estuviese casado con una goyim, una no judía. Así se lo había dicho Moshe Arens, un amigo de su padre que era miembro de la Knesset, un diputado del Parlamento israelí que está compuesto por 120 legisladores. Arens era un ingeniero aeronáutico que de joven se había hecho líder del Betar, una de las ramas paramilitares del Irgun, y para 1949 había creado el Partido de los Revisionistas, el Herut, que representaba los valores nacionalistas fascistoides de Jabotinsky. Pero años más tarde traicionaría a su propio partido para unirse al Likud, un partido conservador de derecha, pero moderado, entre comillas demócrata, con el que consiguió precisamente su asiento. Netanyahu lo invitaba a su hogar porque coincidían en sus ideales políticos y se convertiría en un trampolín indispensable de su propia carrera. Cuando Arens fue designado embajador de Israel en Estados Unidos, se lo llevó a Bibi como primer asistente. No buscaba un compañero en los pasillos de la Casa Blanca, quería un auténtico aprendiz que pudiese recorrer los estudios televisivos y encantar a los expertos. Desde el comienzo le tocó a Bibi una tarea complicada: defender a Israel de las duras críticas internacionales que recibía por la invasión criminal, ilegal e ilegítima al Líbano, donde terminarían perpetrando una de las peores masacres de la historia, retratada de manera light, diría yo, en una extraordinaria película que se llama Vals con Bashir. Búsquenla y véanla. Vals con Bashir, una película animada, documental y periodística dirigida precisamente por un arrepentido de los horrores que cometió Israel en el Líbano y que narra su propia historia y cómo bloquearon en su cabeza los crímenes terribles que habían cometido él y sus compañeros de batallón. Vals con Bashir. Bueno, la invasión al Líbano comenzó el 6 de junio de aquel año y esta vez las fuerzas militares sionistas ya no tenían como excusa la autodefensa, pues fue una agresión en toda regla. Desde el exilio de 1948, este país se había convertido en refugio de más de 300.000 palestinos expulsados. Los sionistas fueron otra vez a matarlos, a los ancianos, a los hombres, a las mujeres y a los niños. Ariel Sharon, ministro de Defensa israelí, aprobó la invasión con 3 objetivos declarados: destruir la infraestructura de los palestinos en el Líbano, expulsar a las fuerzas sirias e instalar un gobierno dominado por falangistas cristianos de ultraderecha con Bashir Gemayel a la cabeza. Gemayel era de hecho, esto es increíble, era un filonazi, comandante de las fuerzas católicas libanesas, cuyo padre había fundado aquel partido, la Falange, inspirado precisamente en la Falange española de Primo de Rivera y el dictador Francisco Franco. El Mossad, la inteligencia israelí, apoyaba secretamente con entrenamientos y armas a los paramilitares falangistas, liderados por Bashir, que en 1975 fue acusado por el Movimiento Nacional Libanés de ser responsable de la masacre del Sábado Oscuro, donde unos 300 musulmanes y drusos libaneses de Beirut fueron aniquilados por sus súbditos. Al ver la lealtad de Bashir en las vísperas de la invasión, Ariel Sharon se reunió a escondidas con él y le dijo que lo necesitaba como presidente. Los falangistas se encargaron de limpiar a la competencia y Gemayel acabó ganando una elección que tuvo un solo candidato, puesto que los demás estaban fuera de juego. Las fuerzas de Israel ya habían invadido Beirut, la capital, por supuesto, de este antiquísimo país, cuna de la civilización mediterránea, la antigua Fenicia. Beirut era una ciudad tan próspera que era considerada la Suiza de Medio Oriente. Al igual que los nazis con Leningrado, los sionistas la asediaron, cortándole a la población el suministro de agua, electricidad y alimentos, buscando matar de hambre a los civiles y atacándolos por tierra, mar y cielo. Utilizando sus contactos falangistas, el Mossad envió agentes árabes a Beirut con coches bomba para aterrorizar a los palestinos y presionar a los libaneses para que los expulsen. De hecho, lideraron operaciones de infiltración para crear bandas nacionalistas racistas que no existían y que éstas se dediquen también a los combates callejeros y al asesinato de refugiados desarmados. El 10 de agosto, Sharon ordenó un bombardeo de saturación sobre la ciudad, destruyendo 500 edificios y asesinando a más de 300 familias. Fue una decisión tan criminal y tan abominable que ni siquiera los norteamericanos la apoyaron. El periódico Ottawa Citizen reportó que Ronald Reagan le dijo por teléfono a Begin que había provocado un nuevo holocausto. Apenas 2 semanas después, Begin viajó a la ciudad
ciudad costera de Nahariya y le exigió a Gemayel que firmase un tratado de paz con Israel. Pero Bashir dio la sorpresa y lo rechazó. Grave error. Semanas después, mientras se dirigía a su cuartel general, le arrojaron una bomba que lo dejó sin vida. En otras palabras, otro aliado al que mataron y por la espalda. La inteligencia desinformó a los falangistas, adoradores de Bashir, convenciéndolos de que lo habían hecho las fuerzas palestinas y así provocaron la peor y más impune masacre de la historia. Tras la muerte de Bashir, el ejército israelí tomó la región de Beirut Occidental con la promesa de Sharon de que no entrarían en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Sin embargo, la noche del 16 de septiembre permitió que 150 milicianos falangistas sedientos de venganza ingresaran bajo su vigilancia y su control. Soldados israelíes dispararon bengalas naranjas al cielo para iluminar toda el área y ayudar a esos terroristas libaneses a que acribillen sin piedad a 3.500 hombres y mujeres a las que abusaron carnalmente, aniquilando finalmente a niños que eran en frente de los escasos sobrevivientes que al escapar eran finalmente fusilados por los verdugos sionistas. Muchas de las víctimas fueron tatuadas en su cuerpo con una cruz. Tallaron con cuchillos cruces sobre sus espaldas. Más paradójico imposible. Si quieren indagar sobre este tema, vuelvo a recomendarles la película Vals con Bashir, pero lo que no cuenta Vals con Bashir es que el comandante de estos asesinos sádicos, Eli Jobeika, era directamente un doble agente del Mossad. Hasta los más altos jerarcas sionistas fueron cómplices. Luego de ver el horror con sus propios ojos, el periodista israelí Ron Ben-Hillai contó que a las 11:30 de la noche llamó a Ariel Sharon, que se encontraba plácidamente borracho en su rancho. Le informó pormenorizadamente lo que sucedía y le rogó que detuviera esta abominación. Casi con desinterés, Sharon le contestó: gracias por haberme avisado sobre el tema, feliz año. Y en seco le cortó el llamado. Celebraba el Rosh Hashanah, el año nuevo judío. La fecha no era casual. La guerra terminó con 14.000 víctimas, 20.000 heridos y la ocupación total de Beirut por parte de las fuerzas sionistas. Pero no fueron todas alegrías para Israel, porque la noticia de la tragedia comenzó a filtrarse. Se proyectaron fotos de montones de cuerpos sin vida por todo el planeta, causando el repudio incluso de Reagan, que declaró públicamente: todas las personas decentes deben compartir nuestra indignación y repulsa. El verdadero rostro de Israel en carne viva se estaba revelando ante el mundo. Desesperados, los lobistas de Sion reavivaron el proyecto Hasbara para fomentar una imagen positiva de Israel, especialmente en los Estados Unidos, de cuyos dólares, los dólares robados a los contribuyentes, siguen dependiendo hasta el día de hoy. El gobierno israelí contrató como asesor de comunicación a Carl Spielvogel, un judío norteamericano experto en marketing y fundador de Baker Spielvogel Bates, una de las empresas de comunicaciones publicitarias más grandes del mundo, que había logrado conseguir que una marca de cervezas para mujeres se convirtiese en un éxito entre los hombres bebedores. Spielvogel puso a Netanyahu como uno de los principales soldados de su proyecto. Bibi trabajó día tras día en sus habilidades televisivas, tomando lecciones con entrenadores profesionales y pasando los fines de semana ensayando en casa con Flower y usando cámaras de video alquiladas. Incluso aprendió el misterio del maquillaje masculino y la iluminación de los ambientes. Aparecía en diversos programas aliados de televisión, como Nightline de la cadena ABC, donde era presentado como un experto en terrorismo, justificando siempre, por supuesto, el terrorismo de los ataques israelíes contra inocentes desarmados, a los que justificaba como reacciones defensivas ante la barbarie de los árabes, asociando siempre a la Organización de Liberación Palestina con la Unión Soviética y con Cuba, pese a que Israel había tenido vínculos mucho más objetivos y fluidos con la Unión Soviética, pero de eso no se habla. No se redujo solo a eso. Con la ayuda del responsable de prensa de la embajada israelí, Netanyahu compiló una lista de los principales impulsores de los corresponsales de alto rango de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, más los jefes de oficina y comentaristas de política exterior. En cuestión de semanas los conoció uno a uno a todos, incluso a Reagan, que en una reunión apoyó la foto de una niña libanesa que había perdido sus brazos en un bombardeo israelí y les dijo al embajador Arens y a Bibi que esto tenía que terminar. Bibi le contestó:
prosperemos, Señor. Mucho más astuto y menos ético que su jefe, unos días después Benjamín le informó al presidente norteamericano que las fuerzas de defensa habían localizado a la familia de la niña y que descubrieron que en realidad tenía ambos brazos, que era todo un montaje. En la foto le comentó uno de ellos estaba roto y vendado, creando la impresión de una amputación. Reagan se lo creyó, pero era absolutamente falso. Netanyahu de hecho se jactó de haberlo engañado. Así, aprendió a cultivar versiones cada vez más distorsionadas de esta historia para demostrar que estaban haciendo una campaña de difamación contra Israel, cuando en realidad él era el que incurría en la mitomanía sistemática. Poco después, Arens cumplió su mandato como embajador y Bibi, con 33 años de edad, ocupó su lugar. Algunos cuestionaron su inexperiencia, pero él ya había comprado a socios importantes en la prensa, como William Safire, con quien tomaba champán todos los sábados, un afamado columnista del New York Times. Cito: el número 2 de la embajada, Benjamín Netanyahu, hermano del héroe Jonathan, es una magnífica elección sorpresa. Operó con eficacia en Washington durante los peores momentos de la guerra libanesa. Otro que había llegado al poder era Yitzhak Yamir, que apoyado por Arens se convirtió en el 7º primer ministro de Israel. Era líder del Lehi, un partido revisionista creado en los años 20, cuyo objetivo era desalojar por medio de la violencia extrema a las autoridades británicas de Palestina y permitir a la inmigración irrestricta de judíos europeos. Ellos mismos se hacían llamar terroristas y en la Segunda Guerra Mundial se separaron del Irgun para luchar contra los británicos, buscando una increíble alianza con el Eje, literalmente con la Alemania nazi. El argumento era que Hitler era un enemigo menor frente a Churchill. Pero no solo eso, el partido proponía un Estado judío basado en principios nacionalistas y totalitarios, vinculado al Reich alemán a través de una santa alianza. Tal como lo oyen, búsquenlo si no me creen. Lehi, L-E-H-I. Hacia 1942 buscaron su nuevo socio, claro, la Unión Soviética de Joseph Stalin, adquiriendo la ideología del nacional-bolchevismo y considerándose a sí mismos como socialistas revolucionarios con un condimento místico talmúdico. Como jefe militar, Yamir había comandado operaciones sanguinarias como el asesinato del mediador de la ONU y conde sueco Folke Bernadotte en 1948, para luego unirse al Mossad, donde fundó la Unidad de Operaciones Especiales, la misma en la que militó Netanyahu. Bibi lo admiraba tanto que a veces citaba una de sus frases más infames: el mar es el mismo mar y los árabes son los mismos árabes. Pero el amor no era correspondido. Yamir lo consideraba un ser superficial, vanidoso y un tanto incompetente. Su rol de embajador caminaba sobre hielo fino. Bibi sabía que debía buscar otros rumbos. Finalmente, en 1984, Arens, que ya era ministro de Asuntos Exteriores, logró recolocar a su aprendiz como embajador de Israel ante las Naciones Unidas. Netanyahu celebró su ascenso globalista, mudándose con su esposa al lujoso Hotel Regency de Nueva York. Un ex compañero diría años después que Bibi no tenía mucho interés en el funcionamiento interno de la ONU. La veía como un nuevo programa de televisión, diseñado para políticos de todo el mundo, donde podría presentar nuevos discursos que justifiquen y maquillan los horrores del Estado sionista. Así perfeccionó su estilo: la verificación de datos, de hecho, la falsificación de datos, la prueba de cada modismo y cada matiz era minuciosa y duraba días. Le encantaba apoyarse en auxilio visual. Cuando el gobierno libanés actuó para condenar a Israel por su presencia en su país, proyectó una película de un secretario hebreo que intentaba llamar por teléfono al Líbano y nadie lo atendía, ridiculizando que nadie trabajaba allí. Con un presupuesto propio, contrató a estudiantes que monitoreaban las ondas de radio y revisaban los archivos en busca de citas polémicas de líderes árabes para usar en sus discursos. Pero Bibi veía a Nueva York como un campo de juego mucho más amplio que las Naciones Unidas. También se codeaba con políticos norteamericanos de todas las jerarquías. Así conoció a un senador cuarentón por aquella época llamado Joe Biden, con quien comenzaría una estrecha amistad. Biden fue uno de los más fervientes senadores del sionismo, llegando a declarar cosas como estas: si no existiera Israel, Estados Unidos tendría que inventarlo. Y también, I am a Zionist. No soy judío, pero soy sionista. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel. I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Peor era Bibi, que con total impunidad declaró que un bombardeo israelí a hospitales no constituía un acto terrorista. Let me try to give an instance of what terrorism is not. In 1944, the British Royal Air Force sets out on a bombing mission. The target is the Gestapo headquarters in Copenhagen. Perfect target. The planes loose the bombs, drop the bombs,
and they miss. Instead of the Gestapo headquarters, they hit a children's hospital, and scores of children are horribly killed. This is an accidental, tragic outcome of war. This can happen. Con el título de embajador se permitía decir estas barbaridades. Invirtió tiempo en los nuevos canales de noticias por cable y voló a Atlanta para encantar personalmente a Ted Turner, el dueño de la CNN, que estaba comenzando un revolucionario ciclo de noticias las 24 horas y que se convertiría en el aparato de propaganda y mentira sistemática más importante de Estados Unidos. Recomendadísimo nuestro documental sobre la CNN, que no es el mejor en español, es absolutamente el único. Mírenlo, video muy recomendado. Netanyahu se convirtió entonces en uno de los habitués del programa del emblemático Larry King, cultivando una relación que duraría más de 3 décadas. Su popularidad lo hizo convertirse en el invitado especial de la conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías, dirigido por el millonario Malcolm Hoenlein, quien a su vez le presentó a otros magnates sionistas como un señor de origen alemán llamado Fred Trump, padre de nuestro futuro presidente. Fred se había hecho rico contratando matones como Seymour, el padre del proxeneta Jeffrey, para que provoquen olas de delito y de terror en barrios de clase media, con el fin de que las familias dueñas de las casas quisieran huir y vendérselas a su inmobiliaria a precios irrisorios. Luego él las compraba, las derrumbaba y en su lugar construía edificios armatostes grises de estilo soviético que vendía en créditos usureros a familias pobres. Eso sí, familias pobres tradicionales porque no les gustaban, por ejemplo, las de origen africano. En ellas se instaló un sistema de apartheid racial que seguramente podía empatizar bastante con el estilo Netanyahu. Recomendado mi documental sobre Donald Trump y sus raíces. Por supuesto, repudiando cualquier forma de racismo, como la del padre de Trump o como la de Netanyahu. Bibi se introdujo además en la comunidad judía ortodoxa del tío Sam. Conoció al rabino Menachem Mendel Schneerson, el rebelde líder de la secta Chabad Lubavitch, que es una de las organizaciones más influyentes con su red internacional de jardines de infancia, escuelas, centros de rehabilitación de drogas, residencias para discapacitados y sinagogas. Y no quiero ser pesado, pero también tenemos un documental de la Chabad Lubavitch y es el único en español porque nadie más se esmera en hablar de estos temas, por lo menos con el rigor y la sistematización informativa que utilizamos aquí. ¿Quieren saber cómo es la Chabad Lubavitch? Está vinculado a Milei. Recientemente han aparecido túneles con misteriosos colchones manchados y cochecitos de bebés sin habilitación en su sinagoga neoyorquina. Tienen miembros que han traficado órganos, otros que han de niños. Bueno, Chabad Lubavitch, video recomendado. Y obviamente no estamos diciendo que todas las personas que pertenezcan a estas corrientes hasídicas estén vinculadas a estas actividades, pero las autoridades sin duda que son bastante reprochables y bastante cuestionables. Ninguno de estos crímenes empaña a la respetable fe judía o a la respetable comunidad judía. Simplemente se utiliza como pretexto la pertenencia a cierto grupo para cometer acciones injustificables, como los crímenes de guerra que Netanyahu blanqueaba en la ONU. El Rebbe Lubavitch fue, uno de los rabinos más poderosos del siglo XX y hasta llegó a ser considerado por sus seguidores como el verdadero Mesías. Tuvo una gran influencia hasta en numerosos líderes políticos que ni siquiera eran judíos. Fue visitado por presidentes, primeros ministros, gobernadores, senadores, congresistas y alcaldes. Fue amigo de John y Robert Kennedy, de Franklin Roosevelt Jr., de Ronald Reagan y de Jimmy Carter. A finales de 1984, Netanyahu fue invitado al Hasid de Brooklyn, donde se celebraba el Simchat Torah, el final del ciclo de lecturas de la Torá. Miles de hasidistas esperaban que el Rebbe de 82 años, para aquella época, por cierto también ruso, comenzara el ritual con los rollos de la Torá, pero ante el asombro de todos, observó a Bibi entre sus admiradores y lo llamó. Le dijo al embajador que en cada una de las guerras de Israel, los políticos habían desperdiciado los logros militares y que debían resistir con fuerza y negarles ninguna parte de Israel a los Goyim. Luego le dedicó una profecía. Benjamín, entrarás en una casa de mentiras, en un salón de perfecta oscuridad. Si allí enciendes una pequeña vela, todos verán desde lejos su preciosa luz. Tu misión es encender esa vela. Bibi interpretó que por la Casa de las Mentiras se refería a la ONU, y en ese sentido no estaba equivocado. Sintiéndose una suerte de redentor, resucitó el Instituto Jonathan para otra conferencia internacional sobre terrorismo mucho más grande y prestigiosa que la anterior. Fue ascendido de organizador a orador estrella en una sala donde estaban Yitzhak Rabin, Arens, el director del FBI americano William Webster, un hombre muy polémico, el todopoderoso Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano George Shultz y el consejero personal de Reagan, Edwin Meese.
No sorprende que unos meses después, el 15 de abril de 1986, Estados Unidos ordenase un ataque aéreo contra objetivos militares en Libia, acabando con 60 víctimas. Bibi se convirtió en un rockstar de la política, saliendo en la portada de la revista Time mientras estallaba la primera intifada, la llamada Revuelta de las Piedras, un movimiento masivo, popular y civil de palestinos en contra de las fuerzas de ocupación y sus prácticas de tortura. Se había iniciado luego de que 4 trabajadores del campo de refugiados de Jabalia fueron embestidos por un camión militar sionista el 9 de diciembre de 1987. Cuando cientos de sus habitantes que asistían a los funerales vieron que los soldados israelíes los vigilaban y limitaban su presencia, no lo soportaron más y empezó una batalla demasiado asimétrica. Mientras que civiles agredían con palos y piedras, la milicia lo hacía con munición real, fusilándolos y acribillándolos en las calles día y noche. Hatem Abu Sisi, un joven de 17 años, fue acabado por la espalda mientras participaba en la protesta y exacerbó los ánimos multiplicando las manifestaciones palestinas en Ramallah, Belén, Jerusalén Este, Tulkarem, Calandia y Nablus. No luchaban solamente por un asesinato aislado, luchaban para rebelarse por las insostenibles condiciones infrahumanas a las que eran sometidos por parte de los colonos extremistas. Los palestinos padecían enormes tasas de desempleo, restricciones de movimientos básicos, represión sistemática, imposibilidad de un futuro digno, ya tenían problemas para acceder a medicinas y realizarse intervenciones quirúrgicas. 4.000 palestinos fueron arrestados durante los primeros 6 meses y al cabo de un año hubo más de 400 asesinados y 25.000 heridos. Los gazatíes, por ejemplo, ni siquiera podían enterrar a sus muertos en paz ya en aquella época, porque las fuerzas hebreas retenían a los cadáveres de sus afectos, ya que para ellos los funerales se convertían en actos de protesta. No se olviden de que esto en 2020 se vio de manera más o menos similar en todo el mundo. Absolutamente inhumano. Otra similitud eran los toques de queda, confinamientos forzados que a pesar de ser ilegales por el derecho internacional, los colonos sionistas le imponen cotidianamente a los palestinos. Tan solo en 1988 se ordenaron al menos 1.600 toques de queda en toda Palestina, de los cuales 118 fueron de 5 días o más. Estos reos inocentes no podían salir al trabajo, comprar en la tienda ni asistir a la escuela. Aquellos que se oponían eran arrestados y muchos recibieron balazos en el pecho por transitar las calles. En 1988, Bibi Netanyahu entendió que era momento de abandonar la mera propaganda y pegar el salto. Renunció y se mudó con Flower a un apartamento de Tel Aviv para unirse al Likud, el partido derechista de Aron y Begin. Netanyahu viajaba en un auto lujoso con su propio chofer, llevando esa sensación napoleónica de querer devorar el mundo. Pero mientras tanto, los candidatos y periodistas rivales ridiculizaban sus fastidiosos hábitos occidentales. A diferencia del típico político israelí arrugado e informal, Benjamín iba a todas partes como un dandy, lleno de camisas azules impecables con monografía de sus iniciales, que se cambiaba cada pocas horas, y usaba una afeitadora eléctrica en el auto para eliminar hasta la más mínima sombra de barba. Con su prestigioso currículum y su popularidad televisiva, creyó que iba a ganar con facilidad a las internas partidarias del Likud, pero le dieron un baño de humildad. Terminó quinto en la lista del partido aquel 1 de noviembre y como premio consuelo fue designado como viceministro de la Knesset, un cargo en el que debió contentarse con cualquier tarea que su ministro Monesh Arens decidiese. Su vida se caía a pedazos. Lauer se sentía abandonada por las frecuentes ausencias de Bibi, hasta que finalmente se hartó, le pidió el divorcio, se fue de Israel, donde nunca encajó, y meses más tarde le haría una demanda a su exmarido. A los 40 años, Bibi se encontraba denunciado, con 2 divorcios en su espalda y viviendo otra vez en la casa de sus padres. Su nación, además, estaba en peligro. En el Medio Oriente se había desatado la Guerra del Golfo, un conflicto armado entre Irak y una coalición de 42 países liderada por el omnipresente Estados Unidos, incluyendo, increíblemente, a Israel y a varios países árabes. Se inició en 1990 cuando el dictador iraquí socialista Saddam Hussein invadió el pequeño país de Kuwait en busca de petróleo. Hussein había sido un aliado clave de los norteamericanos. El presidente de Estados Unidos, George Bush padre, que tenía negocios secretos petrolíferos con la familia Hussein y, como ya sabemos, una amistad con Netanyahu, autorizó como respuesta a la operación Trueno Inmediato, un extenso e intensivo bombardeo hacia la población civil iraquí, y luego siguieron con la operación Tormenta del Desierto, arrojando 3.000 explosivos sobre la capital, Bagdad, en menos de 48 horas. No solo destruyeron infraestructura militar, sino que además acabaron con la vida de centenares de inocentes. En la masacre de Al-Amiriyah, 408 iraquíes perdieron sus vidas mientras los niños jugaban y los padres preparaban la cena en un refugio
antinuclear que pilotos norteamericanos hicieron volar en pedazos. Saddam Hussein dio la orden de lanzar misiles y quemar la mitad de Israel para obligar al Estado hebreo a entrar en la guerra. En enero de 1991 lanzó 42 proyectiles Scud contra las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Ramat Gan. Gracias a los radares sofisticados, la mayoría fueron interceptados. El Cuerpo de Defensa Civil distribuyó máscaras de gas a todos los ciudadanos del país y una sirena antimisiles avisaba de cada lanzamiento de un Scud, dándoles tiempo a los israelíes a ingresar a sus habitaciones selladas. Ni lento ni perezoso, Netanyahu aprovechó esta desgracia para alimentar su discurso antiterrorista y realzar así su carrera política. Con su inglés fluido y su relación amorosa con los medios norteamericanos, se convirtió en el principal portavoz internacional, merodeando por las oficinas y estudios de cadenas. Cuando algún israelí aislado moría en un ataque, era uno de los primeros en llegar al hospital para exigir que los medios cubran la noticia. Sus performances propagandísticas estaban llegando ya a otro nivel. En la tercera semana de la guerra sonó la alarma antimisiles cuando estaba en el estudio de la CNN en Jerusalén. En vez de cancelar la entrevista, Bibi le exigió a la periodista Linda Scherzer que lo entrevistase con las máscaras puestas. Casi que se podía ver su amplia sonrisa debajo. Debo decir que esta es la mejor manera de hacer una entrevista, dijo riendo, cínico. Y continuó: lo que sí muestra, sin embargo, es la amenaza que enfrenta Israel. La CNN también supo aprovechar la tragedia bélica. La del Golfo fue la primera guerra transmitida en vivo. A través de la empresa de Ted Turner, televidentes de todo el mundo pudieron ver imágenes en vivo de aviones militares desplegándose y misiles alcanzando sus objetivos. CNN era la única cadena de noticias con cobertura de 24 horas, que fue criticada por presentar una narrativa groseramente proimperial americana, donde solo mostraban imágenes de los atentados iraquíes y ocultaban los numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos. Otra vez video recomendado de la CNN. Esto se repetiría con la Segunda Guerra de Irak, donde directamente murieron 1 millón de personas. Vi con horror y asombro la cobertura y la forma asquerosa en la que Turner construyó su imperio, comentó en aquel momento el fundador de Pink Floyd, Roger Waters. Netanyahu también comenzaba a construir su propio emporio. Había conocido a una azafata de 29 años de edad llamada Sarah Ben Artzi y no tardó en casarse con ella cuando la guerra estaba terminando. La ceremonia se dio en la casa de la infancia de Bibi y hasta en aquel evento tan personal les permitió y les pidió a los medios de prensa ingresar para que puedan reflejar su lado íntimo y cordial. Poco después también se publicaron artículos sobre el nacimiento de su primogénito, Yair Netanyahu, pero todavía no obtenía el éxito deseado. Quedó segundo en las elecciones primarias del Likud, que ganó Shimon Peres, quien realizó una de las coaliciones más controvertidas de la historia de Israel. Entabló una alianza con sus rivales del izquierdista Partido Laborista y también otros grupos menores cercanos al Internacional Progre. Como parte de la estrategia, Peres se retiró de la campaña y le cedió el poder al comandante asesino Ishak Rabin, líder de los laboristas, que se convirtió en primer ministro. En cierto punto, esta sociedad benefició a Netanyahu, ya que Peres quedó como ministro de Asuntos Exteriores y Bibi como el principal candidato en los comicios internos del Likud de 1993, los terceros a los que se presentó. Para seducir a sus votantes, había publicado Israel y su lugar entre las naciones, un libro de 450 páginas que reunía 3 libros en uno. Una muy selectiva y tergiversada historia del sionismo, una polémica contra los enemigos del movimiento y una propuesta para la futura paz en Oriente Medio. Adaptaba la afirmación de Sandwell en Una nación sin tierra, argumentando que los árabes que vivían allí en ese momento eran principalmente nómadas o recién llegados. Insólito. Las conclusiones sobre el Medio Oriente son taxativas. Israel está, según él, rodeado de enemigos y no debe haber ninguna posibilidad de que renuncie al control de Cisjordania y los Altos del Golán. A los palestinos que viven allí se les debería ofrecer una autonomía limitada. Un cuarto de siglo después de la publicación, el vanidoso y sanguinario Netanyahu llevaría su propio libro consigo para preparar sus discursos e incluso obligaría a sus asesores a memorizarlo. Entre este grupo de confidentes rotativos, conocido como el submarino de Bibi, quien forman sus amigos y aliados israelíes, había un personaje crucial, David Bar Ilan, un concertista de piano que vivía en Estados Unidos escribiendo columnas pro-israelíes en destacados periódicos. Al regresar a Israel en 1992, se convirtió en editor jefe del Jerusalem Post, el principal periódico del establishment que hasta el momento estaba fielmente alineado a los laboristas. Bar Ilan fue quien trató de defender a Netanyahu en uno de los peores escándalos de su carrera, el Bibi Gate, que comenzaría en una tarde fría de enero de 1993. Sara contestó en su casa una llamada anónima que le advertía que si Netanyahu no se retiraba de su candidatura presidencial, en el plazo de una semana iban a publicar un video de él teniendo relaciones carnales con su amante. Una Sara histérica llamó a Bibi y le pidió que volviese. Entre lágrimas y a los gritos le preguntó si era cierto que tenía una aventura y él no intentó negarlo. Durante
3 años estuvo saliendo en secreto con Ruth Barr, una consultora de marketing casada que había trabajado en campañas del Likud. Bibi estaba más preocupado por mantener su campaña que en sostener su tercer matrimonio. Le ordenó con furia a su director de campaña que averiguase quién lo estaba extorsionando. Las sospechas recaían en los rivales de su propio partido, pero los días pasaban deprisa entre el sexo y la risa y no había siquiera pistas del culpable. Desesperado, Netanyahu tomó una decisión arriesgada para salvarse. En un programa de televisión confesó, agrio y enojado, que había tenido un amorío con una mujer, que eso ya había terminado y que lo habían manipulado con una filmación. Luego, en tono amenazante, sentenció: sabemos quién está detrás de este intento. Uno de los altos cargos del Likud, que está rodeado por un grupo de criminales que utilizó métodos de espionaje ilegal, escuchas telefónicas y robos. Terminó aclarando que no se iba a retirar de la campaña por culpa de unos mafiosos, como si él fuese una persona decente. Esa entrevista lo liberó de aquella amenaza, pero fue una humillación flagrante para Sara. Todos los televidentes de Israel sabían que era una cornuda. Cuando Bibi regresó, ella le exigió el divorcio y lo quiso echar de la casa. Netanyahu sabía que un tercer divorcio en aquel momento sería fatídico para la carrera, así que esta vez decidió rebajarse y le suplicó a Sara de rodillas que por favor lo perdonase. Ella lo hizo, pero a cambio de ciertas condiciones. Lo acompañaría en casi todos sus compromisos públicos, tendría acceso total a su agenda y examinaría personalmente las contrataciones de los empleados. Pero eso no es todo. Según el libro Mossad, la historia secreta de Thomas Gordon, en los pasillos del cuartel general del Mossad en Tel Aviv sonaron voces escandalizadas, porque Sara había exigido ver los perfiles psicológicos de los líderes mundiales a quienes ella y su esposo verían. En especial había pedido detalles sobre la vida sexual, la riquísima vida sexual, del presidente Bill Clinton, a quien también le gustaban las aventuras entre las sábanas o bajo el escritorio, como ustedes saben bien. Y justamente Clinton fue quien albergó los famosos acuerdos de Oslo que se habían estado negociando hacía meses entre políticos israelíes y líderes de la OLP en lugares apartados alrededor de Oslo. Estos acuerdos establecían un proceso de paz basado en una resolución de la ONU que le asignaba a la Autoridad Nacional Palestina el llevar a cabo un autogobierno limitado en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Auténticas minucias, pero lo más cerca que se estuvo de una paz relativa en la región. El 10 de septiembre los ojos del mundo vieron como en el jardín de la Casa Blanca el presidente norteamericano acompañaba a Isaac Rabin y al presidente de la OLP, Yasser Arafat, a firmar los acuerdos y a estrecharse las manos en señal de paz. Todo parecía encaminarse a un Medio Oriente distinto, menos bélico y más armonioso. Pero el excelente documental Occupation 101, Ocupación 101, demuestra que estos acuerdos fueron un verdadero fiasco, una farsa que ocultaba una realidad mucho más cruda y perversa. Mientras aquellas manos se estrechaban, más palestinos fueron desplazados. Las colonias israelitas, totalmente ilegales y condenadas hasta hoy por la comunidad internacional, duplicaron su tamaño y población, pasando de 200 a 400.000 asentamientos. Y peor aún, mientras Arafat repetía cientos de veces Ramallah es libre, Gaza es libre, los palestinos que protestaban contra Oslo eran tratados como terroristas. Netanyahu también criticó el acuerdo, pero por razones distintas. Declaró en la Knesset: el gobierno está permitiendo que la Organización de Liberación Palestina lleve a cabo su plan para destruir a Israel, dijo el hipócrita. ¿Qué pasará cuando nos disparen cohetes desde las colinas? Son nuestras colinas. Se refería a las colinas de lo que quedaba de Palestina, nuestras, o sea suyas, o sea del dictador psicópata en potencia. Hoy ya consagró su sueño. El líder de la oposición estaba resentido. Su campaña, su nuevo libro, su proyecto político, todo quedó totalmente eclipsado. Netanyahu era por entonces una figura marginal e irrelevante. Más aún cuando ese mismo año Rabin, Pérez y Arafat recibieron el Premio Nobel de la Paz. Parecía una ironía que estos tres asesinos se llevasen semejante galardón. Pero no puede sorprendernos de una institución que también se lo dio a Barack Obama y a Henry Kissinger, o Killinger. Lejos de la hipócrita diplomacia internacional, la desgracia seguía creciendo, como lo ocurrido el 25 de febrero de 1994 en la tumba de los patriarcas, un lugar de culto compartido por judíos y musulmanes desde hace 37 años. En aquella fecha, que coincidía con la festividad judía del Purim y en el mes musulmán del Ramadán, un tal Baruch Goldstein, miembro sionista del grupo de ultraderecha Kaj, como los del papá de Netanyahu, escuchaba en la sala de Abraham la lectura del rollo de Esther, cuando se infiltró en la sala de Isaac, donde unos 800 musulmanes estaban rezando. Se puso a espaldas de los fieles y con su uniforme de soldado israelí y un rifle de asalto del Estado, Imi Galil, asesinó a 29 fieles e hirió a 125, hasta que alguien de la multitud le arrojó encima un extintor de fuego y fue golpeado hasta la muerte por los sobrevivientes. Rabin condenó el ataque y describió a Goldstein como un asesino degenerado y una deshonra para el sionismo.
sionismo, pero el ataque dejó muchas sospechas. Por empezar, a los judíos se les permitía llevar armas al santuario, a diferencia de los palestinos. Por otro lado, aunque la cueva debía estar vigilada, nadie del ejército israelí lo detuvo. Un oficial declaró que 5 de los 6 soldados y policías que debían estar cubriendo lugares estratégicos no se hallaban allí, parecido a los atentados de octubre de hace 4 meses. Hatem Kafish, un palestino de 34 años que se encontraba en la mezquita, afirmó que salió corriendo a avisarle a los soldados lo que estaba pasando y que estos le obligaron a arrodillarse y a callar. Todos los testigos corroboraron que 3 guardias israelíes habían abierto fuego cuando los musulmanes huían del santuario. En otras palabras, hasta los soldados en activo dispararon a la multitud. ¡Qué sorpresa! Pero lo más incriminante era que Goldstein había servido en las fuerzas de defensa de Israel y ya había expresado sus intentos genocidas. Un año antes había rociado la alfombra de la mezquita Ibrahimi con ácido y había agredido a 6 fieles con la misma sustancia. Las autoridades musulmanas le advirtieron a Rabin que era peligroso, pero su carta de advertencia no obtuvo respuesta. Lo más aberrante de todo es que en las semanas siguientes, centenares de colonos judíos extremistas de Hebrón viajaron a la tumba de este criminal, bailando y cantando alrededor y alabándolo como si fuese un mártir. Aunque el gobierno israelí afirmó que fue una minúscula minoría, en una encuesta de 2023 indica que el 10% de los israelíes aún considera a Goldstein como un héroe. Y estamos hablando ni más ni menos que un 60% de los votantes del Likud. La masacre desencadenó también una multitud de protestas palestinas por toda Cisjordania, Nazaret y Jaffa, donde las fuerzas hebreas dejaron 120 heridos. Todo esto provocó que en abril de 1994 y ante el silencio sepulcral de Netanyahu, Hamas realice un espantoso ataque suicida en el medio de Tel Aviv, haciendo detonar una bomba en un bus que llevaba a 22 civiles que murieron junto a otros 60 heridos. Adivinen quién llegó 7 minutos después a la escena del crimen, cuando se suponía que estaba en la Knesset, en la asamblea, a al menos 25 minutos. Benjamín Netanyahu, un oportunista que con una ambulancia de fondo habló con los medios una vez más para figurar y dejarle sus críticas al primer ministro. Pronto se dio cuenta de que la mejor manera de ganarse a los votantes era presentándose como el mayor enemigo del inservible acuerdo de Oslo II, firmado el 27 de agosto de 1995 en El Cairo, que determinaba que las fuerzas israelíes debían retirarse de todas las ciudades palestinas, Gaza, Jericó y 450 aldeas más. Era un retiro bastante mentiroso, por supuesto, ya que mucho de ese territorio seguiría bajo la estricta vigilancia hebrea. Cito: "Este es el gobierno más alejado jamás de la herencia sionista de Israel", dijo Netanyahu desde el podio del Congreso, donde criticó a Rabin por aprobar el acuerdo con una mayoría no sionista. El primer ministro gritó enojado desde su asiento y le respondió: "¿Usted quiere que regresemos a Gaza?". Bibi contestó: "No señor, no quiero regresar a Gaza. Usted ya ha traído Gaza a todas partes de Israel". En el interín, unos encapuchados se acercaron al coche del mandatario y le rompieron sus ventanas, cerca de una manifestación masiva en la Plaza Sion, que reunió a rabinos de ultraderecha, políticos del Likud y miles de habitantes con carteles de Rabin llevando un uniforme nazi y acusándolo de antisemita. A él, al carnicero de palestinos. Bueno, tan intenso y tan tóxico era el ambiente que con Netanyahu a la cabeza simularon una procesión fúnebre con un ataúd y una soga de verdugo hacia el primer ministro mientras coreaban "muerte a Rabin". Y esto, por supuesto, es un comentario que hacemos en estricto contexto periodístico, informativo y documental y repudiando cualquier forma de violencia extremista. Entre los protestantes había un tal Avigdor Eskin, un periodista ruso-israelí que había sido un profesor sionista clandestino en la Unión Soviética y que sería un riquísimo oligarca con la ayuda de su amigo Putin. De hecho, fue tesorero del partido de Putin y le regaló propiedades en Israel personalmente. Les recomiendo este video, Los crímenes ocultos de Israel, junto a Manuel Cantero, muy completo. Eskin financiaría también la traducción de los libros al hebreo del ultraconservador y ex nazi Alexander Dugin, un intelectual satanista y de primera llegada al Kremlin. Eskin se hizo famoso en aquella manifestación furibunda de 1995, pronunciando la maldición hebraica de los latigazos de fuego, una antigua invectiva cabalística contra Isaac Rabin. Básicamente se dice que 33 días después, el maldito parte de este mundo. Y ¿saben qué? Sea azar, conjuro o información privilegiada, su maldición se corporizó 32 días y 23 horas después. El 4 de noviembre, una coalición de izquierdistas organizó una manifestación en Tel Aviv en apoyo a Rabin y sus acuerdos. Junto con su ministro de Asuntos Exteriores, Shimon Peres, Rabin declaró frente a 100.000 seguidores: "La mayoría de la gente quiere la paz y está dispuesta a correr riesgos por ella". Luego bajó del estrado y al entrar en su coche, un joven extremista se acercó por detrás y le disparó 2 tiros en la espalda con una semiautomática Beretta.
completa. Toda la cadena de custodia, la principal del mundo después de la del presidente de Estados Unidos, falló. ¡Qué casualidad! El conductor Menachem Damati aceleró hacia el hospital Ichilov, que estaba a pocas cuadras, pero increíblemente se desorientó. Pasaba semáforos en rojo, se alejaba cada vez más, hasta que finalmente frenó cuando vio una patrulla de policía y le pidió al policía que lo ayudase, con el primer ministro muriéndose detrás. ¿Ustedes pueden creer lo que les estoy diciendo? Bueno, fue así. Rabin seguía consciente y mientras sus custodios le repetían que no era tan grave, se desangraba por completo. Cuando llegaron a la clínica, el corazón del primer ministro ya no latía. A las 23:15, su amigo Eitan Hubbard salió del hospital, miró a las cámaras y anunció el deceso. En el bolsillo del mandatario había una hoja de papel manchada de sangre con la letra de la canción israelí Shir LaShalom, Canción por la Paz, que se cantó en la manifestación y que habla de la imposibilidad de resucitar a un muerto. El asesino fue encerrado y sometido a un interrogatorio banal. Se llamaba Yigal Amire y en apenas 2 horas lo despacharon a un magnicida en Israel. Se trataba, al parecer, de un estudiante de 25 años de extrema derecha que al informarle el éxito de su infamia sonrió y pidió que le trajeran aguardiente para hacer un brindis. Luego se defendió diciendo que Rabin era un perseguidor, un rodef, un concepto de la ley judía religiosa que permite el asesinato extrajudicial para este tipo de personas que son consideradas una amenaza para los judíos. Amir ya era conocido por el Servicio de Seguridad Interior porque había intentado crear un club paramilitar antiárabe y le había repetido varias veces a un amigo de universidad que el primer ministro debía ser liquidado. El tribunal lo condenó a cadena perpetua y la investigación se cerró velozmente, en tiempo récord, y naturalmente plagada de inconsistencias. Las pruebas balísticas de la policía realizadas en el sitio comprobaban que los casquillos encontrados no coincidían con el arma de Amir. Los informes quirúrgicos que mostraban la herida de bala en el pecho no coincidían con los informes de los testigos presenciales y el video del fotógrafo Kempler, el único que filmó el momento del atentado. Se dudó del chofer, que aunque fuese muy experimentado, tardó 22 larguísimos minutos en llegar a un hospital que estaba a 5 minutos a pie. Pero la acusación más fuerte vino por parte de Nahum Shahaf, un físico que afirmó que tenía pruebas fotográficas de que se estaba reteniendo al hombre equivocado por el asesinato. Culpó del asesinato una conspiración orquestada por Shimon Peres, quien acabó reemplazando a la víctima como primer ministro. Un asesor cercano de Rabin dijo que poco antes de su muerte lo escuchó decir en su oficina: Shimon me perseguirá hasta mi último día. Pero Peres no fue el único señalado. Un señor llamado Netanyahu había estado de visita en un país llamado Argentina, donde en 2 años primero volaron la embajada de Israel, el único día que convenientemente el embajador israelí y todas las autoridades no estaban trabajando, y 2 años después volaron, en una catástrofe absolutamente terrible, la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, acabando con la vida de más de 85 civiles. Todo esto muy conveniente para boicotear los acuerdos de Oslo y levantar las campañas ultranacionalistas en Israel. El funeral se dio el 6 de noviembre en el cementerio del Monte Herzl, donde asistieron diversos líderes políticos como Bill Clinton, Jimmy Carter, George Bush, el primer ministro ruso Víctor Chernomyrdin, el primer ministro español de aquella época Felipe González, Shimon Peres y un tal Benjamín Netanyahu, recién llegado de Buenos Aires, que al acercarse a la viuda para darle el pésame fue rechazado de inmediato. La viuda le susurró al oído, según reseñó el Haaretz: sé que fuiste tú. Entre toda la histeria que vivía Israel, Bibi quedó marcado como el principal culpable. Cada vez que salía a la calle alguien le gritaba ¡asesino! Los medios lo retrataban con razón como un incitador del atentado. No solo siguieron circulando las filmaciones de él alentando aquellas tumbas simuladas de Rabin, también empezaron a resaltar el vínculo íntimo con Peres. A pesar de ser rivales políticos, Netanyahu lo llamaba mi amigo Jimón, amistad que cultivaron desde el asesinato de su hermano Johnny en 1976. Y para más intriga, apenas 10 días después de ese regicidio, Peres recibió a Netanyahu a solas en su despacho y nadie pudo saber de qué hablaron durante 4 horas. Bibi se refugió un tiempo en su hogar hasta que finalmente salió en televisión a declarar con su clásica firmeza impostada: ante los que nos acusan les recuerdo que el pueblo de Israel abandonó el asesinato político hace 2000 años, por favor. Y mirando fijo a la cámara aclaró: no dejaremos que la bala de un asesino decida quién es el primer ministro de Israel. El sospechoso Shimon Peres había asumido ese cargo y ante la
la presión de las multitudes frustradas y enfurecidas, se vio obligado a establecer elecciones anticipadas. Confirmado como líder laborista, sabía que las encuestas lo daban por amplio ganador con un 25% de ventaja. No obstante, los números se fueron al diablo cuando nuevos ataques terroristas de Hamás con buses explosivos se cargaron a 45 civiles semanas después. Y le salió el tiro por la culata cuando desató como respuesta a la operación Uwaz de la Ira. Sus aviones militares bombardearon por accidente un complejo de la ONU en la ciudad libanesa de Cana, matando a 106 niños. Su rival y amigo, en cambio, se estaba preparando mucho mejor desde las sombras. Contrató como jefe de campaña a Arthur Finkelstein, un experto consultor neoyorquino que había colaborado estrechamente con Richard Nixon y Ronald Reagan y que colaboró a producir programas de radio para Ayn Rand. Su estilo era intenso y eficaz. Consistía en una serie incesante de anuncios breves atacando al oponente. Una sola palabra debía evocar las emociones más viscerales de los votantes. Estaba orgulloso de que su mayor logro en décadas de campaña, siempre con la derecha conservadora, fuese convertir la palabra liberal en un insulto, en un término peyorativo. Los anuncios que Finkelstein elaboró para la campaña de Netanyahu eran simples y monocromáticos. Pérez dividirá Jerusalén, era el eslogan, acompañado de un retrato del candidato anciano e iluso junto a un diabólico Yasser Arafat. Bibi, por el contrario, aparecía en colores suaves, con el fondo de una paloma de la paz volando por encima. ¡Oh! Las frases eran moderadas y optimistas, como nuestro maravilloso país y la promesa de lograr una paz segura. Pero en sus discursos daba largos monólogos incendiarios sobre cómo había rehabilitado su matrimonio, de cómo se había vigorizado sexualmente y hasta recibió el apoyo del sabio cabalista de 94 años Yitzhak Kaduri, quien le dijo con una bendición que se convertiría en primer ministro hasta su muerte. Netanyahu sonrió, ocultando su desdén hacia el misticismo. El debate se dio el domingo 26 de mayo. Bibi pasó todo el fin de semana ensayando en un estudio simulado. En cambio, Pérez odiaba la idea de un debate y solo aceptó prepararse un par de horas. El resultado fue desastroso. Parecía cansado, congelado y robótico. Netanyahu, en cambio, se mostró animado, enérgico y elocuente. Señalando a su amigo, dijo provocativamente: muchos de los que nos ven ahora se levantan por la mañana y se preguntan ¿cuándo ocurrirá el próximo ataque terrorista? Mi ambición no es recorrer los palacios de Europa como el señor Pérez. Mi ambición es protegerlos a ustedes. 3 días después, los israelíes comenzaron a dejar sus votos en las urnas. El mandatario estaba dormido a las 2:45 de la madrugada cuando la televisión anunció que había perdido. Cientos de miembros del Likud gritaban de alegría en las calles: Pérez, vete a casa. Hay un Dios en esta tierra. Sí, Jehová Satanás, diría mi amigo Iorio. Bibi había ganado raspando con el 50.5% de los votos y comenzaba así el reinado de Benjamín Netanyahu, el sionista más violento de todos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.